Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en este último domingo del mes de agosto de este año 2020. Quiero empezar compartiendo con ustedes una historia que leí hace algún tiempo. Se trata de una persona un hermano que se llama William Fred. Era un estudiante en la Universidad de Colorado en el año 1951, hace casi 70 años. Ahora, él utilizaba, según dice, un par de horas a la semana leyéndole a un compañero suyo que se llamaba John. John era una persona ciega que estudiaba junto con él. William escribe que un día le preguntó cómo había perdido la vista. Y él le contó de un accidente que le había ocurrido cuando era un adolescente y cómo había caído en la depresión. Cuando pasó todo lo del accidente, decía este joven John, y supe que nunca volvería a ver, sentí como que mi vida había terminado. Estaba amargado, enojado con Dios por haber permitido que esto me ocurriera. Empecé a descargar mi enojo, dice, en todas las personas alrededor mío. Sentí que, ya que no tenía un futuro, no valía la pena hacer nada por mí mismo. Entonces, él dice, dejé que los demás me atendieran. Me encerraba en mi cuarto y no salía a menos que sea para comer. Ahora, William escribe que el joven que yo conocía, sin embargo, era un buen estudiante, era aplicado, dedicado y perseverante. Así que le preguntó qué había cambiado su actitud. Y él le continuó contándole su historia. Y le dijo, un día mi padre llegó a mi cuarto y empezó a regañarme. Me dijo que estaba cansado de que estuviera victimizándome. Él dijo que el invierno se acercaba y que siempre era mi trabajo poner las contraventanas para proteger la casa de las tormentas. Así que tenía que poner esas ventanas antes de la cena. Esa fue la sentencia de su padre. O si no, estaría en problemas. Entonces, él cuenta que su padre se fue de su habitación cerrando la puerta de golpe. Y eso, él cuenta, me puso tan furioso que decidí hacerlo. Murmurando y refunfuñando, él dice, logré llegar tambaleando al garaje. Encontré las contraventanas, un banquillo, todas las herramientas necesarias y me puse a trabajar. Van a sentirse tan mal cuando me caiga del banquillo y me rompa el cuello, él pensaba dentro de sí. Pero poco a poco, él logró colocar todas las ventanas y terminar todo el trabajo. Entonces, mientras contaba su historia John, él se detuvo un momento y con lágrimas en los ojos le dijo a su amigo, más tarde descubrí que toda esa tarde mi papá había estado a no más de 2 metros de distancia cuidándome. No lo sabía hasta después, pero todo el tiempo que estuve subiendo y bajando por el banquillo, murmurando, quejándome y sudando mientras hacía el proyecto en la oscuridad, mi papá siempre había estado a mi lado. Saben, hermanos, estos últimos meses, la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos sido golpeados de una u otra manera con lo que está pasando con la pandemia del COVID-19. A lo cual, en algunos casos, se han sumado incluso otras dificultades porque nos han complicado la vida. Nos hicieron más difícil el estar pasando este tiempo de prueba. Por ejemplo, los niños tienen que permanecer cerrados en sus casas, muchas veces probando la paciencia de sus padres, agobiados por las circunstancias. Jóvenes bachilleres que querían tener su último año de colegio lo más lindo posible para recordarlo como la mayoría de nosotros, un día se despidieron del colegio sin pensar que ese sería el último adiós a sus aulas. Incluso tienen que soportar por las redes sociales las burlas de personas que creen que lo que publican es gracioso. También tenemos a padres y madres que han perdido su fuente de sustento porque no hay trabajo o porque la empresa cerró y no saben qué hacer para traer el sustento a sus familias. Y es que el hambre, hermanos, no espera.
Hay personas que contrajeron la enfermedad y han pasado o están pasando por este duro momento ahora mismo. U otros que sufrieron un accidente u otra enfermedad y con esto de la pandemia no pueden hacerse atender de manera adecuada, lo cual les complica sus vidas. También están las personas que partieron de este mundo, muchos por esta enfermedad. Algunos han enterrado a sus padres, a sus madres, a sus abuelitos, otros a sus hermanos o a sus amigos. También están los que han llorado la muerte de sus hijos. Familias que han perdido uno o más miembros de su familia en pocos meses. Y en la mayoría de los casos no hubieron despedidas. La última vez que los vieron fue cuando entraban al hospital. No hubo un último abrazo o un último beso. Así se fueron. Y en medio de esto quizás algunos nos identificamos de alguna manera con el resentimiento de John y preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué permitiste que pase esto? Saben, en la palabra del Señor, una persona pasó también por momentos difíciles y duros en su vida. La encontramos en el libro de Ruth. Su nombre era Noemí, que significa mi delicia, encanto, placentera. Eso es lo que significa su nombre. Pero como veremos, una gran parte de su vida fue de tristezas, de dolor y de amargura. Hoy vamos a ver dos situaciones por las que podemos pasar en estos momentos de prueba. Y puede ser que al pasar por momentos de prueba seamos cegados por la amargura, uno, o también salir de la oscuridad a su dulce presencia. Pero primero vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día. Señor, estamos abriendo la Biblia y estamos estudiando la vida de una persona a quien tú conoces. La conociste hace mucho tiempo, se llama Noemí. Señor, te ruego que nos ayudes a entender por medio de su vida qué es lo que quieres enseñarnos a nosotros. Señor, yo te ruego que a mí me ayudes a hablar tu palabra con fidelidad y que, Señor, lo que aprendamos hoy sea algo que tú quieres decirnos para provecho de nuestras vidas y también para ayudarnos a pasar por este tiempo difícil que tú sabes estamos pasando. Te entregamos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, veamos la primera cosa que nos puede pasar cuando pasamos momentos de prueba. Uno, hemos dicho, ser cegados por la amargura. Ahora, antes de leer algunos versículos que hablan de Noemí, es necesario contextualizar la situación por la que se estaba pasando. Ahora, antes del libro de Ruth está el libro de Jueces. ¿Y saben cómo termina el libro de Jueces? En su último versículo dice, en Jueces 21-25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, no había rey, habían jueces, ¿verdad? En esos días de desorden es en que encontramos la historia del que se ha escrito en el libro de Ruth, donde se relata la historia de un hombre de Belén de Judea llamado Elimelech, quien, debido al hambre que estaba pasando la región, decide emigrar junto con su esposa Noemí y sus dos hijos a los campos de Moab, donde parecía que la situación estaba mejor, y establecerse en ese lugar. Lastimosamente, allí Elimelech muere. Sus hijos, los hijos de Noemí, se casan con mujeres de esa región donde vivieron por 10 años y también mueren. Qué tragedia, ¿verdad? Saben, el nombre de uno de ellos, de los hijos de Noemí, era Malón, que significa enfermizo, y el otro se llamaba Kelión, que significa cansado. Hermanos, ya sus nombres nos dan una idea de cómo eran estos hombres. Quizás Noemí ya se dio cuenta que sus hijos tenían problemas de salud y por eso partieron pronto, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos asumir o pensar que puede ser así. Y saben, hermanos, ¿qué padre no sufre por esto al ver a sus hijos enfermos?
Más aún cuando parece que están haciendo una vida apenas, quizás, de pronto se van. Y se van uno tras otro. Por otro lado, aunque no se menciona, se puede observar la esterilidad de esta familia, pues ninguna de las yernas de Noemí, ni Orfa ni Ruth, pudieron concebir hijos. Que alegren sus vidas por lo menos y mantengan el nombre de la familia de Elimelech, el marido de Noemí, por lo menos en la lista de sus descendientes. Y ahí vemos a Noemí, que significa placentera, pasando por algo que no tiene nada que ver con lo que significa su nombre. Ahora es una viuda desamparada, una migrante lejos de su tierra. Su casa y su cultura ya no las tiene junto a ella. Está cargando en el corazón con el luto por el esposo y los 2 hijos que se fueron. Sin poder mantenerse, está en un completo estado de abandono. Es lo que parece. Entonces, en esa situación, se entera que en Belén las cosas han mejorado, por lo que decide volver y les pide a sus yernas que se vuelvan a las casas de sus familias. Les dice, quizás puedan encontrar otro marido, yo ya no podría dar más hijos. La Biblia dice que se abrazaron y lloraron, no solo por la desgracia que estaban pasando, las 3 son viudas, sino por el hecho de separarse. Ahora ellas insisten en quedarse. Y veamos lo que dice Noemí, lo que les dice Noemí en Ruth 1:13. Dice la palabra del Señor. Vamos a buscar Ruth 1:13. Noemí les dice a sus yernas, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casaros por amor a ellos? Está diciendo si ella tuviera hijos en ese momento. No, hijas mías, dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahí vemos las primeras palabras expresadas con un gran dolor cuando les dice a sus yernas que se vayan. Sin embargo, hermanos, Noemí conocía al Señor. Sabía que Él había sacado a su pueblo con mano fuerte de Egipto. Sabía de Abraham, sabía de Moisés, sabía de los patriarcas, sabía de José, de Gedeón, sabía de Sansón probablemente, y muchos otros que Dios usó para liberar o mantener libre a su pueblo. Seguramente había oído del Mesías también, que terminaría de salvar a su pueblo finalmente. Pero en ese momento estaba tan cegada por la amargura que lo único que hace es expresar su queja contra Dios al decir, la mano de Jehová ha salido contra mí. Son las palabras de un corazón amargado. Sin embargo, Ruth, una de sus yernas, insiste en quedarse. Saben, aún en medio de esos tiempos tan difíciles, Ruth conoce al Dios de Noemí por medio seguramente de su suegra o de su marido, quienes le contaron las historias de ese maravilloso Dios cuando vivía con ellas. Había escuchado de él y en ese momento ella había decidido dejar todo para seguirle. Y le dice a su suegra, a quien ama, no solo por ser su familia, sino porque al parecer fue ella quien le presentó a ese amoroso Dios, que donde viva, ella vivirá. Que su pueblo va a ser su pueblo y su Dios será el Dios de ella, de Ruth. Pero Noemí había perdido su norte. Su confianza en Dios estaba deteriorada. La amargura había cautivado y tomado su corazón. No obstante, no pudo evitar que Ruth la acompañe en su regreso. Y cuando llegan, van de Moab hasta Belén, cuando llegan, la descripción de la manera en que aparecen en ese lugar no puede ser más triste. Veamos capítulo 1, versículos 19 al 21. La palabra dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ahora recordemos que Noemí significaba placentera y todas esas cosas. Mara significa amarga. Ella está diciendo, llámenme amarga porque no tengo nada que ver con el nombre Noemí. ¿Saben? Cuando leemos la Biblia, la leemos como una historia y es de alguna manera fácil hacerlo. Pero quiero que por medio de tu imaginación presencies la escena. Noemí está llegando. Entra por las calles de Belén. Ella las conoce muy bien. Sus vecinos empiezan a acercarse. El espectáculo es deprimente. Parecen dos mujeres en la indigencia. Uno pregunta, ¿quién es ella? Tiene un rostro familiar. Qué mal se ve. Está tan demacrada. Las arrugas del sufrimiento marcan su rostro. Su pelo está blanco. Está encorvada. Parece una pordiosera. Algunas de sus contemporáneas se ven mucho más jóvenes que ella. Además llega sin familia. La única que la acompaña es una extranjera. ¿Dónde está Elimelech? ¿Y sus hijos? ¿Es ella? ¿Es Noemí? ¿Es la placentera? ¿La que significa delicia, encanto? Ella responde, no me llamen así. Ahora mi nombre es Mara. Significa amarga. ¿Por qué dice eso? Porque grande es la amargura en que le puso el Todopoderoso. Ella dice que se fue llena, con un esposo, 2 hijos, con esperanzas, anhelos y sueños, y volvió con las manos vacías, sin nada, y dice, ¿por qué sería Noemí placentera si Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Saben, hermanos? La palabra que utiliza Noemí cuando dice Todopoderoso es la palabra El Shaddai, uno de los nombres con que se revela el Dios de la Biblia. Ahora la palabra Él indica básicamente de ese Dios que es fuerza, poder y omnipotencia, y la palabra Shaddai significa uno que tiene pecho, pero que en realidad significa alguien que nutre, que suple y que satisface. Al componer estas 2 palabras tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface. Para Noemí, esto parece no ser cierto. Y parece hasta sarcástica la manera en que lo dice. El sustentador me ha dejado con las manos vacías. Y aunque es verdad que Dios permitió que pase por todo eso, ¿será verdad que la dejó abandonada y con las manos vacías? Pero Noemí es una persona que está golpeada, física y emocionalmente. Y en medio de sus reclamos a Dios, clama cegada por la amargura que le invade. Entre líneas podemos escucharla decir que si eres el sustentador, ¿por qué permitiste que pasara esto? Ese era su reclamo. Saben, hermanos, así como empezamos el relato indicando que había un gran hambre en Belén, esta pandemia ha sorprendido a todo el mundo. Hemos perdido muchas cosas. Trabajos, ahorros, recursos, oportunidades, planes. Hemos perdido seres queridos. Muchos están pasando hambre. No saben qué hacer. En muchos casos la amargura ha invadido sus corazones, nuestros corazones, y tal vez están pensando en sus mentes, ¿sabrá Dios lo que está haciendo? Y aunque nadie nos escucha y hablamos a veces con los hermanos piadosamente, ¿cuántas veces hemos estado diciéndole a Dios en nuestra mente, ¿cómo permitiste que pasara esto? Y tenemos esa lucha interna, porque la amargura en muchos momentos está cegando nuestros corazones. Y ya no vemos a Dios claramente. Y quizás solo lo percibimos como una sombra, como algo lejano, y preguntamos con amargura y tristeza, ¿cuándo pasará esta oscuridad? Pero saben, hermanos, gracias a Dios la historia no termina ahí.
Sigamos viendo las dos cosas que podemos pasar en momentos de prueba. En primer lugar, hemos dicho que podemos ser cegados por la amargura. En segundo lugar, podemos salir de esa oscuridad a la dulce presencia del Señor. Ahora, luego de todo ese tiempo de sufrimiento, ya en Belén, mientras están estas mujeres, pasan cosas muy interesantes. Ahora, como ambas mujeres se habían empobrecido y Noemí, por lo que se observa, ya no tenía mucho ánimo para seguir adelante. Estaba deprimida, convencida de que Dios estaba contra ella, en fin, debilitada, como dijimos, física y mentalmente. Entonces su yerna Ruth decide hacer algo. Hay que mantenerse, ¿verdad? Le dice que irá a recoger espigas, ya que llegaron justo al momento de la siega, más bien. Ahora, el recoger las espigas de los campos donde se estaban segando era permitido. Según Levítico 19, del 9 al 10, que pueden leerlo después, Dios dice lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, tu Dios. Ahora, este era un mandato de Dios para que los pobres puedan mantenerse de alguna manera. Pero en todo caso, lo que iba a hacer Ruth también era un riesgo. Ahora, no olvidemos que en ese tiempo cada uno hacía lo que le placía, o sea, podía obedecer o no obedecer lo que Dios decía. Entonces, y donde Ruth fuera, podían o no permitírselo. Incluso podían utilizar violencia para eso. Entonces va al campo de un hombre llamado Boaz. Noemí va a ese lugar, sin saber que este hombre era pariente de Noemí. Trabaja incesantemente, todo el día. Y en cierto momento, Boaz nota que ella está ahí y se encuentra con ella. Y le dice que se quede en su campo, que sabe lo que está haciendo por su suegra y que Dios la bendiga, ya que bajo sus alas fue a refugiarse. Ruth había ido a refugiarse debajo de las alas de Dios, aunque era extranjera. Ahora, luego se dice que Boaz le invita parte de su comida y les dice a los segadores, a sus trabajadores, que dejen caer algunos manojos para que ella los recoja, para que tenga algo más, ¿no? Entonces trabaja duro hasta la noche y regresa a donde están viviendo junto a Noemí. Entonces, le muestra a ella todo lo que recoge y le da parte de lo que le invitaron porque le había sobrado. Entonces Noemí, algo curiosa, medio extrañada, le pregunta, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y Ruth le cuenta quién la ayudó. Y por primera vez en mucho tiempo, Noemí puede ver la luz de la dulzura de Cristo filtrándose en la oscuridad de su amargura. Eso es lo que vemos en su respuesta, en la respuesta de Noemí, en el capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ahora, luego de notar los favores de Boaz hacia Ruth, Noemí percibe que hay un interés de este hombre en ella. Y al ser uno de los parientes que puede redimirla, entiende que en medio de su amargura, Dios sí había estado obrando. Ahora, la idea de la redención se da por el hecho de que la familia de Noemí había perdido todo. El nombre de la familia y sus bienes se perderían para siempre. Por tanto, el Redentor, que es el pariente cercano, debía casarse con la viuda y establecer descendencia por los que habían muerto. En este caso, por Elimelec o por sus hijos. Y en favor de los que estaban vivos. Por eso Noemí dice que Dios
sí había tenido benevolencia para con los muertos, levantando su descendencia cuando parecía que ya no iba a existir, y para con los vivos al restaurar su herencia. Pero saben, eso era aún una idea porque no había pasado nada. En todo caso, lo que quiero que notemos aquí es la luz de esperanza con la que Dios alumbra a esta pobre mujer amargada. En medio de sus circunstancias, había habido una luz que la alumbra. Entonces Noemí le dice a Ruth lo que debe hacer cuando vaya nuevamente al campo a trabajar. Y una de las cosas que debe hacer es acercarse a vos durante la noche y pedirle que la cubra con el borde de su manto y pedirle que sea su redentor. Entonces ella va, hace esto, y vos, alegre por haber sido elegido por ella, acepta. Sin embargo, hay otro pariente más cercano que tiene el derecho de redimirla primero. En todo caso, él dice, yo voy a resolver esto hoy mismo. Ahora en la mañana, o en algún momento del día, vos dice que va a la puerta de la ciudad, se reúne con 10 ancianos por lo menos como testigos y ubica al otro pariente cercano. Le pregunta, ¿qué vas a hacer? Porque hay que redimir a Noemí, hay que redimir a Ruth. Este dice que sí redimirá, pero cuando se le dice que hay una viuda involucrada, decide rechazar la redención porque no le convenía. Entonces, resuelto esto, vos sería el redentor. Es bendecido por los ancianos y toma a Ruth como su esposa. Y ya en los últimos versículos del libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos 13 al 17, leemos lo siguiente. ¿Dónde está? Estoy en el capítulo 3. 13 al 17 dice la palabra. Vos pues, vos, el nombre, ¿no? Tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido a Noemí un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Los largos años de sufrimiento habían terminado. Noemí, en medio de su amargura, no podía ver lo que Dios siempre había estado haciendo a su lado. ¿Saben? Dios estaba cuando enterró a su esposo y a sus hijos, pero estaba preservando la vida de ella. Dios estaba cuando la consoló con la compañía de sus 2 yernas extranjeras. Él estaba cuando quitó el hambre de Belén para que Ruth y Noemí pudieran volver. Estaba cuando le proveyó como su compañera a Ruth, una extranjera que amó a su suegra y nunca la dejó. Dios estaba con su tierno cuidado en su largo y peligroso viaje de Moab a Belén. Dios estaba cuando, sin conocer los tiempos, permitió que estas mujeres llegaran justo al tiempo de la siega. Dios estaba cuando entendemos que preservó un pariente redentor a quien quizá Noemí no recordaba. Dios estaba cuando dirigió los pasos de Ruth para que llegue al campo de este hombre, de quien abrió su corazón para que se enamore de ella. Y Dios estaba en ese niño que nació, quien alivió su alma dolorida y veía sus esperanzas y su futuro, ya no con amargura, sino con alegría. Dios estaba actuando en todo momento. Y por fin veía cómo su dulce luz, su dulce presencia, la alumbraba para quitar toda su amargura. Pero hay algo más grande en toda esta historia. ¿Saben qué?
era parte de la gran historia de Dios, ya que de ese niño Obed nacería Isaí, el padre del rey David, de quien nacería el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, quien sería el Redentor de todos nosotros. Esta pequeña historia de Ruth y de Noemí es una muestra de la gran historia de la gracia de Dios hacia nosotros. Nosotros nos alejamos. Los sufrimientos son permanentes. Caminamos por este mundo sin esperanza y sin Dios, condenados por la eternidad. Pero Dios, en la persona del Hijo, se hizo nuestro pariente redentor cuando se encarnó como uno de nosotros, siendo Dios. Aun como estábamos, decidió amarnos, a pesar de lo que éramos. Y en la cruz nos compró dando su propia y perfecta vida, sin pecado, pagando por nuestros pecados y rescatándonos para Él. Y ¿saben? Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó, garantizando nuestro porvenir a su lado, porque a Él vamos, si hemos confiado en su obra de la cruz. Y aunque podemos estar ahora pasando por momentos difíciles, porque este mundo es así, ¿crees que luego de lo que ha hecho te va a abandonar? Él no lo va a hacer. No te lo digo yo, sino una mujer que perdió todo, bienes, dignidad, su esposo, sus 2 hijos, pero que al final se dio cuenta que a pesar de su amargura, Dios nunca la había dejado, nunca se había alejado de ella, siempre la había acompañado, y aun cuando permitió que pase por todo ese sufrimiento, Él siempre estaba a su lado. Saben, hermanos, recuerdo una vez que fuimos a un campamento que se desarrolló con muchos problemas allá en los Yungas. Un grupo de nosotros había bajado al río que estaba crecido, no sabíamos si podíamos pasar o no, y al regresar yo recuerdo que me retrasé del grupo. Y yo sabía que tenía que llegar al camino, era en la parte de arriba. Y entonces empecé a caminar en la oscuridad y la única referencia que tenía era que tenía que subir porque no había otra manera de llegar al camino. Literalmente, hermanos, no veía nada. El monte era muy cerrado. Sentía las ramas de los arbustos que muchas veces eran punzantes. Las telarañas se pegaban en mi cabeza, en mi piel, y llegó el momento en que me sentía muy perdido y empecé a preocuparme. Hasta que, ¿saben? Entre las ramas, a lo lejos, divisé una pequeña lucecita. Y me fui acercando hacia ese lugar. Esa pequeña lucecita era un foco pequeñito en una lámpara de una casita que pude divisar más bien en la oscuridad. Y me guió para llegar al camino. Saben, si no hubiera sido por esa lucecita, estoy seguro que me hubiera perdido esa noche al menos. Querido hermano y querida hermana, estos meses con pérdidas de todo tipo, de toda clase de pérdidas, han sido difíciles. A algunos les ha tocado vivir situaciones más duras que a otros. Algunos quizás están como Noemí, cegados por la amargura y caminan en medio de la oscuridad, quizás pensando que Dios les ha abandonado o que a Él no le importa nuestras vidas. Pero la luz de nuestro Salvador no ha dejado de brillar. Quizá la veas pequeña, pero sigue ahí, sigue presente, no nos ha abandonado. Si pusiste tu confianza en Él cuando te rescató de la condenación, ¿crees que te va a dejar ahora? Recuerda que tu historia es parte de su historia y su historia es buena. Solo ve a sus brazos, alivia tu dolor, esa frustración, esa pérdida, ese luto, por medio de su dulce y amorosa presencia. Hermano, hermana, en estos momentos de prueba, podemos encontrarnos como John, el joven de la historia del principio. Él quedó ciego física y también espiritualmente por un tiempo. Pensó que estaba solo y abandonado. No veía que su padre siempre estaba a su lado.
O como Noemí, quejándonos contra Dios sin notar que aún en nuestra amargura Él sigue obrando a favor de nosotros. Si bien Dios permite que pasemos por pruebas, no significa que nos ha abandonado, o que esté en contra nuestra, o que no le interesamos. El sacrificio de Cristo, su amor y su gracia derramadas a nuestro favor para salvarnos, no de algunas pruebas, sino de una eternidad de sufrimiento, es la mayor prueba del gran amor con que nos ama. Y si bien ahora, mientras transitamos por este mundo y vamos a su encuentro, tendremos que pasar por valles de oscuridad, Él no se ha apartado de tu lado. Sabe que sufres, que lloras, que extrañas, que estás frustrado. Él también lo vivió mientras estuvo aquí y te entiende. Te animo a que veas esas pequeñas obras con las que te bendice, como esa luz de esperanza en medio de tu oscuridad. Esa canasta de amor que llegó a tu casa cuando la necesitabas. Ese dinero que llegó cuando menos se pensabas. Esa salida que te dio en medio de la frustración. El alivio de tu pena cuando su paz inundó tu alma. El hecho de que estés sanando, aunque a otros quizás prefirió Él llevárselos. El pan que hizo llegar hoy a tu mesa. El almuerzo que no faltará. No, hermano, no, hermana. Él nunca te ha abandonado. Sigue a tu lado con su dulce presencia. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en medio de la oscuridad tú siempre brillas y siempre nos muestras la luz de tu amor. Te agradecemos porque, Señor, por medio de la obra de Cristo nos salvaste. Pero mientras vamos por este camino y sabes que pasamos por tiempos difíciles, tú nunca te alejaste de nuestro lado. Y sigues caminando junto a nosotros. Y a veces nos cargas y nos llevas. Gracias por eso, Señor. Bendito seas. Señor, te amamos. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Y gracias, Señor, por enseñarnos que, a pesar de los días oscuros, tu dulce luz nunca se apaga, nunca se apagará, siempre estará con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que pasen una linda tarde. El Señor los está acompañando.